Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos deseando escucharte. Te pongo en contexto un poquito a la audiencia. Alberto San Juan protagoniza la película La Luz, que acaba de salir, se estrena en cines y es una película que va sobre abusos de la Iglesia, abusos sexuales. Te quería preguntar, para empezar, ¿cómo es el proceso en el que tú te involucras en este proyecto cinematográfico? A ti te llega el guión de Fernando Franco y ¿tú qué piensas cuando lo lees? ¿Qué te lleva a participar? Pues lo que pienso es que es el mejor guión que a mí me ha tocado en la vida. Hay otros en los que he participado que me gustan mucho, pero este es el mejor guión que me llega la, por la claridad exhaustiva y rigurosa con la que trata el tema. El tema es cómo gestiona la Iglesia los abusos sexuales contra menores que se producen en su seno. Ese es el tema de fondo de la película, a través de la peripecia de un sacerdote, Manuel Monsalve, y es una ficción muy documentada, y todos los datos que la película ofrece, toda la información concreta que la película ofrece, está extraída directamente de la realidad. Alberto, hay una cosa que a mí me ha gustado especialmente de la película, y es que creo que de las pocas películas que tenemos en las que se tratan los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, la gran mayoría proyectan un poco la imagen de manzanas podridas a las que luego la Iglesia intenta extirpar de la Iglesia, y creo que en esta película sí se pone en el foco cómo funciona la estructura de poder de la Iglesia y cómo eso lleva al silencio. Y no sé si nos puedes contar un poquito, sin desvelar demasiado sobre la película, cómo ha sido también el proceso de encarnar esa estructura de complicidad y de silencio dentro de la Iglesia. Sí, efectivamente, el discurso de casos aislados lo ha mantenido la Iglesia. Esto es una cosa que no solo ocurre en la Iglesia española, evidentemente, pero bueno, en este caso se habla de la Iglesia española. O sea, el problema de los abusos que se producen de una forma cuya dimensión es muy grande, tanto que no permite hablar de casos aislados, y además hay patrones que se repiten y hay un patrón de encubrimiento que se repite. Sacerdotes que cometen abusos son denunciados por las familias y en vez de llevar esa denuncia al juez, lo que se hace es hablar con la familia para que acepte una compensación económica o cualquier otro arreglo privado que no trascienda al ámbito de los tribunales, y trasladar a ese sacerdote a otro sitio donde en muchos casos ha seguido cometiendo abusos. Entonces, ¿cómo ha sido encarnar esto? Me planteabas. Bueno, o sea, este es el tema de fondo de la película. De hecho, en la película no hay ninguna escena en la que aparezcan abusos, ni mucho menos. Cuando comienza la película, los abusos han sido cometidos varias décadas antes. Siendo muy joven este sacerdote, siendo profesor en un colegio religioso. Y cuando él, 30 años después, quiere comenzar por primera vez en su vida una vida sentimental y sexual sana, y para ello quiere conseguir la dispensa católica y salirse de la Iglesia, pues se encuentra con que vuelven, estallan, digamos, los casos de abuso que él pensaba que habían quedado atrás. Entonces, bueno, pues de esto habla la película. Tú encarnas en esta película a un cura abusador que es, digamos, el protagonista de la película, que es también una cosa diferencial de esta película con respecto a otras películas que tratan este tema. ¿Cómo te preparaste este papel? ¿Cómo ha sido, encarnar a un cura abusador cuando, además, en la película es el propio cura el que quiere también
digamos, que esto salga a la luz? Sí, bueno, este cura hace un viaje en el que pasa a lo largo de la película, a partir de tener, de que le llegue la noticia de que aquello que hizo y que es su gran secreto inconfesable en la vida y su gran vergüenza y lo que más miedo le da que pueda salir a la luz, pues ve que está a punto bueno, que ha aparecido una denuncia y entonces en un primer momento intenta mantener el control, intenta mantener el secreto, el silencio, la oscuridad, a través de todas las formas que se le ocurren, y luego, bueno, pues la cosa va evolucionando y va cambiando sus decisiones y sus comportamientos. La forma de prepararme fue muy de la mano del autor del guión y director de la película, Fernando Franco. Él llevaba mucho tiempo documentándose de forma exhaustiva. Desgraciadamente hay muchísima hemeroteca sobre el tema, porque los casos son abundantes, y cuando digo los casos son los abusos y el encubrimiento. Digamos que tiene tal dimensión que se puede hablar de un sistema. No es que algunos hayan actuado así, es que la estructura de poder que es la Iglesia, hay una parte importante que ha actuado sistemáticamente así, encubriendo los crímenes que concretamente son abusos sexuales contra menores. Que seguramente es una de las heridas más tremendas e irreparables que se puede hacer un ser humano. Y mi preparación ha sido de la mano de Fernando, a través de los ensayos y a través de seguir la documentación que él ya había seguido para poder escribir el guión. Hay otra cosa que a mí me ha gustado especialmente de la película, Alberto, y es cómo se trata también hasta cierto punto el papel de los medios en esta estructura del silencio. Y aquí, bueno, en este canal nos gusta mucho analizar también el papel de los medios en, pues, las dinámicas de poder. Te quería preguntar, cómo es, cómo se puede romper, ¿no?, esa dinámica entre los medios y las estructuras de poder, digamos, entre los medios, la política y los casos de corrupción, y qué papel deberían tener los medios de comunicación con respecto, bueno, pues a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de los casos de abusos sexuales en general y en la Iglesia en particular. Bueno, el papel de los medios en una sociedad democrática sería efectivamente contar la verdad, buscar la verdad y contarla. Desgraciadamente no es el caso. No vivimos, desde mi punto de vista, en una sociedad democrática, sino una sociedad capitalista, mercantil, donde hay aspectos democráticos, pero digamos sin haber conocido la experiencia de una democracia plena, solo parcial, ya estamos viendo el retroceso de esas partes democráticas que sí se habían conquistado. Entonces, la prensa forma parte de esto. Sin una prensa libre no es posible una sociedad democrática. Y en el caso concreto de los abusos, pues tenemos los dos ejemplos las dos caras posibles del periodismo. Un periodismo sometido a intereses privados, que ha colaborado y colabora en el encubrimiento de los abusos sexuales contra menores cometidos en la Iglesia por la vía de reforzar el discurso de que son casos aislados y de que la Iglesia ya está haciendo todo lo que está en su mano, cosa que no es cierta, según dicen las propias asociaciones de víctimas. Y por otro lado, una investigación muy profunda, rigurosa y sostenida, llevada a cabo por los periodistas Julio Núñez y Íñigo Domínguez, que realmente ha conseguido, a través de su constancia y rigor durante muchos años, desde 2018, romper el silencio, hasta el punto de que el Congreso de los Diputados encargaron un informe al Defensor del Pueblo que ha resultado demoledor y ha obligado a la Iglesia a reaccionar, a remolque y con gran resistencia, pero a reaccionar. También la Iglesia, como toda institución, no tiene, o sea, está formada por seres humanos, y los seres humanos que forman la institución de la Iglesia
tienen actitudes diversas. Y aunque hay una, digamos, que ha primado a lo largo del tiempo, que es la del encubrimiento y la de la negación del problema en su dimensión real, sí hay gentes dentro de la Iglesia que están haciendo un esfuerzo por luchar contra este tema. Alberto... Así que respecto a los medios, sí, tenemos el periodismo que debía ser, encarnado por Julio Núñez, y el periodismo que desgraciadamente es, en una grandísima parte, que es el periodismo que colabora con el encubrimiento de los abusos del poder. Alberto, ha coincidido, digamos, el estreno de esta película con la visita del Papa. ¿Ha sido esto casualidad? ¿Ha sido un milagro? No, ha sido completamente intencionado. Estaba claro que uno de los grandes temas de la visita del Papa, aparte de los migrantes, era esta cuestión de las supervivientes de los abusos sexuales contra menores en las iglesias. Y entonces la película, además de ser una obra artística, pretende ser una herramienta social útil para el debate y la conversación y la reflexión compartida, y por eso pues se pensó, no yo, pero yo estoy de acuerdo, pensaron desde la productora que era muy oportuno sumar la película al debate en estos días. De hecho, hemos empezado el programa de hoy entrevistando aquí a Miguel Hurtado, el primer denunciante de abusos sexuales, que además, por parte de la Iglesia en el Estado español, que además lo sufrió en Montserrat, un lugar que visitó ayer el Papa León XIV. Y bueno, pues nuestro análisis aquí ha sido que digamos que el tratamiento de esta visita papal a los abusos sexuales ha dejado bastante que desear. Claro, la pregunta es, yo lo que te preguntaría es, ¿qué le recomendarías al Papa, ¿no? Si viese esta película? O sea, ¿qué le recomendarías y qué te gustaría, ¿no? ¿Qué cambio te gustaría que generase esta película en la sociedad y en la Iglesia? A ver, la película por sí sola no creo que genere ningún cambio. Forma parte del intento de cambiar y terminar con un funcionamiento, con un sistema criminal impune, ya sea que digamos impune de momento, o con una enorme impunidad, no total, pero sí muy grande. Yo me atrevería a decir que vivimos en la sociedad del abuso. Es la sociedad en la que vivimos, lejos de ser una democracia donde se rijan las cosas por el único poder sea el de unos con otros y no el de unos sobre otros, pues es un entramado de relaciones de poder sobre la base de una enorme desigualdad social, y donde el principio que rige esta sociedad es sobre todo el abuso de poder con el acaparamiento de los recursos básicos para la vida, con su mercantilización abusiva, en fin, en todos los ámbitos, en el laboral, en el sexual, en el de los adultos con la infancia, los que tienen con los que no tienen. Entonces, bueno, pues hay la sociedad funciona así, pero hay una gran parte de quienes habitamos esta sociedad que no creemos en eso, y que mientras exista el ser humano, pues existirá la lucha por la emancipación universal y por la lucha contra el poder abusivo. Entonces, bueno, pues esta película es simplemente una película que se suma a través del arte a esa lucha contra el abuso, o esa reflexión sobre el abuso que en la medida que pueda ser una llamada a la acción, pues será estupendo. Alberto, una última pregunta. Hay un momento en la película en la que se dice la frase, bueno, hablar sinceramente a los feligreses, eso es lo que necesita la Iglesia, y no guitarras y máquinas de humo. En este viaje de León XIV hemos visto muchas guitarras y muchas máquinas de humo, pero se supone que este intento reformista del Papa Francisco y de León XIV venía a hablar, digamos, más sinceramente a los feligreses. Pero creo que una cosa que se ve muy bien en la película, ahora que se usa tanto además la palabra fontanero, es que hay auténticos fontaneros de la Iglesia dentro de la propia estructura que maniobran para que esa estructura de impunidad dentro de la Iglesia se mantenga.
¿Crees que es posible que caigan esas estructuras, digamos, de impunidad dentro de la Iglesia y que pueda cambiar pues este clima de silencio y de impunidad dentro de la Iglesia? Desde luego, o sea, no sabemos si somos capaces de transformar una estructura como es la Iglesia, y no sabemos si somos capaces de transformar la sociedad para construir una forma de convivir juntos más fraterna, más justa y que permita más disfrutar del placer de vivir. Pero hemos de seguir intentándolo siempre, por supuesto. Y al Papa, me decías antes, ¿qué le diría? Le diría que las buenas palabras están muy bien, pueden tener su efecto, pero desde luego por sí solas son del todo insuficientes. Hacen falta acciones. ¿Qué más da que diga que en el Congreso que la dignidad de todos los seres humanos es la misma y que el PP y Vox aplaudan a rabiar si al día siguiente empiezan a desarrollar su principio de prioridad nacional? ¿Qué más da? La palabra sin acción es muy escasa. Eso le diría. Pues Alberto San Juan, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Desde aquí invitar a todo el mundo a ver esta película, La Luz, que está ahora mismo en cines en yo creo que todo el Estado español. Y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. A vosotras. Gracias.